Buenas noches, estamos en la provincia de La Rioja. Vamos a intentar en este video trazar las curvas cota-volumen para dos lugares de cierre tentativo. Esto lo vamos a hacer en una cuenca que está ubicada en las sierras del Famatina, al norte de la provincia de La Rioja, muy cerca de la localidad de Chañarmuño. Acá hay un embalse, luego viene Campana, Santa Cruz, La Cuadra y el río de la Ballena. El río de la Ballena, que no está regulado, es un río con una cuenca pequeña, y bueno, vamos a intentar hacer dos lugares de cierre y trazar curvas cota-volumen. Uno vamos a intentar en este estrangulamiento natural, justo antes de la salida de la quebrada, y otro lo intentaremos un poquito aguas arriba, a ver qué alternativas tenemos, cómo logramos mejorar la capacidad de embalse, y luego obviamente habrá que comparar no tan solo las cualidades del vaso, sino también las cualidades de la roca de asiento, las cuestiones geotécnicas y todo lo que demás corresponda, ¿no? Pero bueno, en este momento lo vamos a hacer como una primera aproximación para empezar a obtener estas curvas cota-volumen, que después me permitirán hacer tránsitos hidrológicos por un embalse, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a nuestro Global Mapper. En el Global Mapper ya tenemos el modelo digital, ya el modelo 3030 del IGN, y entonces hemos definido un área de estudio y hemos bajado ya una imagen satelital, una imagen de Google Earth, como para tener una idea más clara. Entonces, como primera aproximación, vamos a elegir un eje de cierre. Prendemos acá el lápiz de edición, vamos a crear una línea. Estaba pensando previamente a hacer este cierre. Lo lógico en realidad es trazar curvas de nivel para ver dónde es mejor establecer el eje, porque acá lo estamos viendo en la imagen satelital, pero hay que ver cómo está el modelo de terreno respecto a la imagen, ¿no? Entonces, una de las formas sería directamente señalar el área de estudio, luego ir a trazar, a generar curvas de nivel. Podríamos poner equidistancias grandes, 25 metros, porque estamos con idea de trabajar, obviamente trabajar con, con cotas, digamos, como una primera aproximación. Acá vamos a poner una cota de inicio entera, 1800 metros, ya con 1700 metros puede ser también perfectamente. Y vamos a hacerlo solo en el área de estudio, ¿no? Para que sea más fácil su interpretación. Las trazamos y bueno, y tenemos una primera aproximación. Ahí tenemos cómo nos trazan las curvas de nivel. Y entonces nosotros, aún teniendo la imagen prendida, podríamos definir esa primera línea de cierre, ¿no? Entonces la podríamos trabajar acá tranquilamente, digamos, desde este podría ser ahí un primer monolito, ¿no? Y bueno, y la otra cuestión importante es si vamos a elegir acá, digamos, en margen derecha, digamos, el apoyo de la presa, podríamos también chequear cuál es la cota de curva de nivel dominante ahí, que es la de 1900 metros, ¿no? Entonces, para verla con más claridad, le podemos cambiar el color a la línea, ¿no? Y podemos tomar acá un azul intenso y ponerle acá, destacarla, digamos, ¿no? Y ahí tenemos nuestra, entre comillas, nuestra primera tentativa
de hasta dónde, de dónde y hasta dónde tendría que llegar esta línea de cierre, ¿no? Para embalsar esta primera superficie, ¿no? Que yo estoy previendo, ¿no? Entonces lo hago ahora sí, elijo nuestro punto y nos vamos a ir aproximadamente hasta pasar, digamos, la línea que ya hemos trazado, ¿no? Esto la cerramos y le ponemos cierre 1 y vamos a generar acá una capa donde estén marcados ejes tentativos, ¿no? Entonces ahí podría ser el cierre 1, ¿no? Esto también se le puede cambiar el color y se le puede dar inclusive mayor grosor, ¿no? También para destacarlo en el análisis, ¿no? Y ahí tenemos una primera línea de cierre. Nosotros la podemos editar a esta línea, la vamos a señalar y con botón derecho vamos a ver cómo tenemos el perfil, ¿no? Y entonces ahí sí podemos ver que vamos de cota 1825 a 1900. Esto me estaría dando aproximadamente 75 metros máximos, digamos, de elevación. Ahí estamos marcando una primera tentativa de línea de cierre. Esto no significa que la presa se va a hacer en esta altura, simplemente significa que vamos a construir curvas cota-volumen y luego de hacer el análisis completo vamos a definir qué altura de presa es la necesaria para los fines, la hidrología y para las necesidades, ¿no? De todas maneras, vamos teniendo ya algún indicador. Acá nos están marcando 544 metros de cierre, digamos, para tener ahí 75 metros de altura de cierre, ¿no? Esto es una cifra bastante importante, para decir así, ¿no? Y ahí tendríamos una primera vista. Inclusive podríamos a esta magnitud la podríamos estar ya la podríamos estar grabando si quisiéramos, ¿no? Pero tenemos ahí nuestra primera línea de cierre. Bueno, para hacer efectivamente el cierre, lo primero que vamos a hacer es señalarla. Vamos a crear un buffer. Podemos hacerlo a este buffer con el botón o podemos hacerlo con clic derecho y acá tenemos crear un buffer, ¿no? Esto me permite definir un nuevo layer. Ese layer puede estar dentro de los ejes tentativos, ¿no? Y vamos a crear un buffer, o sea, una línea que esté a 10 metros del eje, a ambos lados del eje, ¿no? Esto lo hacemos, le damos OK y ya tenemos definido nuestro primer buffer, ¿no? Ahí tenemos. Yo este buffer ahora lo voy a señalar, vean que lo he señalado ya. Y viene la parte interesante porque voy a tratar de construir, digamos, artificialmente con el modelo digital. Voy a tratar de construir una presa de cierre. Tentativa, no significa que esto es un diseño, pero sí es una manera de que el modelo empiece a trabajar en base al cierre que estamos haciendo, ¿no? Entonces lo señalo al área esta del buffer y voy a calcular el flatten del área, ¿no? Acá se pone la altura que yo quiero cerrar. Vamos a pensar en 1900 metros, que era una alternativa que habíamos puesto. Y acá vamos a poner talón de cierre 1. Este es el cierre 1. Y ahí vamos a poner cómo queremos que corte, la pendiente de corte y la pendiente de relleno, ¿no? 0.33 sería 1 en 3, 0.5 sería 1 en 2 para cortar. Obviamente para cortar, para decir aguas arriba, digamos, en caso que haya que hacer un corte de ladera. Y el otro es para rellenar. Le damos el OK.
Y bueno, vamos a ver que acá me salen los volúmenes. Acá yo podría empezar inclusive a grabar ahí eventualmente el volumen de este primer cierre, ¿no? Me sale ahí la cantidad de corte y de relleno, ¿no? 737 millones de metros cúbicos sería el cierre tentativo, obviamente es una presa en altura, ¿no? Acá aceptamos y no, tenemos nuestro primer cierre. Si lo queremos ver, vean cómo este cierre, si yo lo quiero analizar, ahora voy a salir del área de señalamiento y le quiero hacer un pat para ver cómo ha sido el corte del cierre. Ahí lo tengo yo. Me queda a 1900 metros, me queda un cuerpo de presa tentativo, no significa que eso vaya a ser, simplemente que lo estoy rellenando para que para poder trazar luego las curvas de nivel con las cuales voy a trabajar. Ya hemos dicho que una primera tentativa, habíamos pensado en 1900 metros, ¿no? De todas maneras, es interesante también ver acá, eh, porque es bueno ver este pad también para ver cuáles son las cotas inferiores. Acá prácticamente 1840 metros, aparentemente las cotas más pequeñas, ¿no? 1845 podrían ser para empezar, ¿no? Bien, vean acá, de este lado, ¿no? Aguas arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la presa en el eje estaba en cota 1825 aproximadamente, pero claro, al generar el talud se va rellenando eso, ¿no? Entonces yo puedo apagar las curvas de nivel, tengo ya mi muro cerrado, puedo inclusive apagar la imagen para verlo cómo me quedó el modelo construido y puedo hacer exactamente lo mismo que hemos hecho ahora, pero ahora generando ya curvas de nivel, ¿no? Una manera interesante por ahí, si yo quiero mantener, es ver el área máxima con la cual yo voy a trabajar estas curvas de nivel y entonces lo voy a hacer. Análisis, generar curvas de nivel. Al analizar estas curvas de nivel, vean que ya tomo dos modelos digitales que lo va a hacer y hemos dicho que vamos a generar esas curvas de nivel aproximadamente 1845 1995 va a ser más o menos lo que estoy pensando trabajar acá. Hay que ver después qué es lo que sale. Podríamos ponerlos cada 5 metros y eventualmente acá empezar en 1845 hasta 1000, no es 1995, 1895. 1900 hemos dicho que era el tope. Si ponemos cada más metros, menos metros, nos salen mayor cantidad de información. ¿Qué tenemos acá? Cada 5 metros. Acá me sale cuánto me sugiere. ¿Por qué? Porque el modelo era 30 metros, pero yo después he construido el muro de cierre y eso me ha dado un píxel más chiquitito. Yo puedo mantener mis 29 o 30 metros para generar, para trabajar con el modelo original. Y lo voy a hacer a lo largo de un área que yo puedo trabajar directamente teniendo en cuenta que ya puedo mirar el área, el área de involucrada, ¿no? Entonces le doy OK, le doy OK y bueno, y ahí tengo mis curvas de nivel, ¿no? Voy a apagar las anteriores porque esas sí que me generaban problemas y vamos a ver ahí qué nos ha quedado, ¿no? Acá eh, estaba viendo la curva, estas no me convencen lo que hice, me han salido muy extensas. Vamos a probar, debemos haber hecho algo inconveniente. Lo volvemos a hacer, no me genera ninguna tensión volverlo a hacer. Simplemente vuelvo a generar curvas de nivel. Le doy la alternativa 1000.
1845 hasta 1895. 30 metros, 30 metros, y luego generamos el rectángulo para ver el área que quiero trabajar. Y ahí me gustó, esta salió bien, ahí se lo ve claramente. Puedo eliminar aquellas curvas que no me hacen falta, las que están aguas abajo. Esto no es obligatorio, pero lo puedo hacer a los fines de facilitar, y veo que ya tengo trazadas mis curvas de nivel en la zona donde tentativamente quiero hacer mi presa, ¿no? Y entonces la pregunta del millón es si ya estamos en condiciones de calcular las curvas cota-volumen, que era el objetivo de este video, ¿no? Y entonces, obviamente, si uno lo quiere poner, esto también, nos perdemos un poquito de tiempo, le damos un estilo, le generamos un color, ponemos un celestito, le damos un grosor y lo aplicamos y lo podemos ver, y por ahí hasta cuando le ponemos la imagen satelital todavía se ve hasta más bonito, ¿no? Pero la intención era calcular el volumen, y ahora lo vamos a hacer en una sola operación. Simplemente las señalamos a las curvas de nivel, ahí las tenemos todas señaladas. ¿Y qué hacemos? Nos vamos acá a calcular, vamos a ver si podemos calcular, a ver si lo podemos señalar a ver si las podemos calcular a los volúmenes, a ver, ahí está. Calcular el volumen de la pila, y lo vamos a hacer, y bueno, y nos sale unas primeras cuentas bastante interesantes, ¿no? Copiamos esa información y nos vamos a ir a un Excel, y entonces acá en el Excel vamos a pegar esta información. Como hacemos siempre en todos los Excel, los pasamos a esto, están separadas por coma, delimitadas por coma, y vemos qué es lo que hacemos, ¿no? Y acá en la parte superior queremos ver qué es lo que dicen los textos, centramos y ya tenemos, ¿no? Lo único que nos han quedado, no nos han quedado ordenadas, digamos, de menor a mayor, etcétera. Esto lo podemos hacer tranquilamente, ¿no? Obviamente esto sería ordenar de menor a mayor, y ahí lo tenemos ordenada, ya las tenemos listas. Bueno, lo único que tenemos que saber es cuál de esta información me hace falta. Nosotros tenemos acá el total del volumen, el neto de volumen, el corte de volumen, el corte de área y el volumen lleno, ¿no? Entonces vamos a tomar acá, podemos tomar el neto de volumen o el neto de corte. Una de las maneras de hacerlo es directamente, porque esto no, vemos que viene acá no hemos separado el metro cúbico segundo y lo queremos hacer, y entonces nosotros lo podemos tomar tranquilamente. Acá este valor lo tomamos acá, lo copiamos y lo vamos a preventivamente lo vamos a sacar y lo vamos a separar acá. ¿Con qué lo separamos? Con la misma opción, texto en columna, delimitados, nada más que acá le vamos a tomar los espacios y lo vamos a sacar. Bueno, ya lo tenemos esto como número, listo, nos vamos acá, y lo pegamos y ya lo tenemos en metros cúbicos. Lo mismo pasa con el área la tenemos en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces nosotros la podemos sacar a esta área para eventualmente construir las curvas área, cota área, ¿no?
Y de nuevo hacemos lo mismo. Texto en columnas, delimitados, ya tenemos por espacio. Y esto simplemente sustituimos acá, ¿no? Y entonces ya tenemos acá eventualmente las áreas. Obviamente estas áreas estaban en kilómetros cuadrados, nosotros las podemos querer poner en hectáreas y bueno, es muy fácil también. Son kilómetros cuadrados, lo multiplicamos por 100 y lo vamos a tener en hectáreas y bueno, eventualmente si lo queremos esta información en hectáreas, ¿no? La otra la teníamos, los volúmenes lo teníamos en millones de metros cúbicos, miren, cúbicos, o sea, en metros cúbicos, y eventualmente uno lo podría pasar a hectómetros esta información. Si uno lo pasa a hectómetros, la opción sería tomar la información y dividirla en un millón, ¿no? Y lo podrías tener acá en millones, ¿no? Y obviamente también esto lo ponemos, digamos, en unidades que podamos visualizar, ¿no? Y hasta las podemos destacar, ¿no? Porque son las que nos hacen falta para la construcción que estamos buscando, ¿no? Esta la habíamos llenado áreas en 3D, no era lo que nosotros queríamos, así que también nos vamos a volver, esto lo vamos a volver. La que estamos buscando nosotros es áreas llenas directamente, no áreas en 3D, son áreas proyectadas, pero también de nuevo es fácil, ¿no? Datos, texto en columna. Acá hemos perdido este valor, lo podemos reemplazar y esto si no lo queremos perder, lo directamente lo pegamos acá y ya le quitamos el vínculo, ¿no? Entonces acá lo reconvertimos y esto ya no nos afecta, ¿no? Y lo queríamos poner en hectáreas, entonces lo tenemos al área multiplicada por 100 y la tenemos en hectáreas. Bueno, ahí ya lo tenemos a toda nuestra información. Tenemos elevación, ahí está destacada, elevación, volumen, área, ¿no? Entonces ya estaría en condiciones de construir mis gráficos, ¿no? Y entonces insertamos, venimos a insertar un gráfico de dispersión acá, bueno, y traemos datos, ¿no? Agregamos una serie, va a ser de volumen, ¿cierto? Los valores de X, las cotas, los valores de Y, los volúmenes. Y tengo ya mi curva cota volumen que un poco la estaba buscando, ¿no? La estaba buscando a la curva cota volumen, ¿no? Acá lo destacamos, como siempre hacemos, ¿no? Destacamos el valor de las abscisas y obviamente también lo hacemos de las ordenadas para que nuestro gráfico se vea más bonito, lo podamos entender y ahí podemos inclusive ya trabajar después para agregarle las denominaciones, ¿no? al gráfico, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra curva cota volumen. Eventualmente si en el mismo gráfico queremos traer cota área, simplemente seleccionamos datos, agregamos, hemos dicho que vamos a hacer el área, valores de X tenemos la misma situación y valores de Y tenemos en hectáreas en este caso, ¿no? Y obviamente me empieza a salir un gráfico de esta forma. Gráfico que si yo le pongo acá las leyendas, ¿no? Veo acá. El problema está que las unidades de área son distintas a las de volumen y las escalas pueden ser distintas. Esto se resuelve fácilmente, para eso nos vamos de nuevo a cambiar tipo de gráfico, lo hacemos un gráfico combinado. Acá
obviamente nos mantenemos con este tipo de gráfico y acá nos ponemos también con este tipo de gráfico. Al área la dejamos secundaria, al volumen en el cuadro principal, y ahí tenemos nuestras curvas cota volumen y área volumen. La escala de áreas está por la derecha en este caso, ¿no? Hemos dicho que le aumentamos el tamaño a los valores. Acá podemos poner inclusive un poquito más intenso todavía. Acá lo mismo pasa con el de volumen, ¿no? Esto, formato al eje, se le puede poner a las opciones de números sin decimales, acá con 0 decimal, ¿no? Y ya vamos teniendo nuestro primer cuadro, curvas cota volumen, curvas área volumen. La parte más interesante de esto es que ahora sí, cada vez que yo elija una altura de presa, por un lado voy a tener, para esa altura, voy a tener mirando a su izquierda, para decir así, insertando, digamos, una flecha. Vamos a pensar que esta fuera la cota elegida. Voy a tener volumen, y esto lo vamos a poner más intenso para que se vea con mayor claridad. Y por otro lado también, si le cargo la flecha pero cortando la curva de áreas, voy a tener el área definida también, ¿no? Y tengo el área definida para la opción para la cota que yo elija, ¿no? En este caso sería elegir esta cota, ¿no? Bueno, no quedó tan bien, pero bueno, ahí está. Yo estaría eligiendo cota, podría hacerlo acá, ¿no? Y entonces elijo una cota, tengo el área involucrada en la escala de áreas y tengo el volumen almacenado para la cota elegida, ¿no? Bueno, lo último que quedaría hacer, y lo podemos completar, se extendió un poquito el video, es ver cómo se arman las curvas, digamos, porque esto lo podemos trabajar como tabla, a ir interpolando, o lo podemos trabajar con alguna función de ajuste eh, de, de Excel, justamente, o sea, generar una función de ajuste. Si bien el Excel tiene en la parte de gráficos el tema de agregar una línea de tendencia, más interesante que agregar una línea de tendencia es eventualmente trabajar con directamente con las funciones de ajuste que tiene la misma planilla de cálculo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, para hacer esta estimación de la función, una función de ajuste, por ejemplo, con un polinomio, una forma podría ser traer esta información de esta tabla, traerla directamente para otra parte de la planilla, ¿no? Podríamos traerla directamente acá a la tabla, directamente con otra planilla. Y bueno, y nosotros podríamos usar este estimador de función trabajándolo a partir de una orden que se llama más estimación lineal, que tiene que uno poner conocido y, luego viene conocido x, conocido y, coma, punto y coma, conocido x, punto y coma, perdón. Hay que, si uno va a usar un polinomio, por ejemplo, de grado 4 de ajuste, acá se eleva a la potencia, se abre llave y se pone la cantidad 1,2,3,4. En este caso, porque le vamos a poner 4 coeficientes de ajuste.
cerramos, punto y coma y falso, la última opción, falso. Cerramos y vamos a ver qué nos tira. Nos tira los coeficientes que tenemos que usar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ajuste? Vamos a poner el primer coeficiente multiplicado por la abscisa elevado a la cuarta potencia más el segundo coeficiente por la misma abscisa elevado a la tercera potencia más tercer coeficiente por la abscisa elevado a la segunda potencia más más este coeficiente multiplicado por la abscisa más la ordenada al origen. Y ahí tenemos todos los coeficientes. Podemos ahora a todos los que corresponden los podemos fijar a los F, los podemos fijar para poderlos usar en todo. F, G, H, todos los coeficientes los podemos fijar. H y J son todos los coeficientes. Y bueno, y ahí vemos, hacemos el ajuste y ahí nos da, efectivamente nos da, podemos inclusive acá tratar de visualizar aproximadamente cómo son los ajustes, ¿no? No es que sean perfectos, pero entonces acá tenemos volumen ajustado por función. La ventaja de trabajar con funciones es que después luego trabajamos esto, puede ser para todas nuestras planillas cuando hagamos tránsitos de hidrogramas y todo eso. Y vamos viendo que la función de ajuste está bastante buena. Obviamente si queremos mejorar todavía más esta performance, lo podríamos hacer. Lo podríamos ajustar un poquito más. Podemos trabajar con polinomios de grado n. En este caso lo hice con hasta un polinomio de grado 4. En la parte de la descripción del video voy a poner toda esta función, la voy a poner para que la puedan trabajar. Obviamente la pueden googlear por el Excel y todo eso y la van a trabajar fácilmente ustedes, pero es de gran comodidad para el uso de los trabajos que estamos haciendo. Y entonces acá tenemos, ¿no?, nuestro gráfico, el que hemos estado intentando presentar, y ya tenemos nuestras curvas cota volumen y área volumen y cota área. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.